Un avión militar con 2 motores y hélices gigantes, capaz de despegar como helicóptero y volar como avión, recibe una alarma en pleno vuelo. En ese instante, el piloto no tiene margen de error. En Japón, un CV-22 Osprey detiene su ruta y pide aterrizar de emergencia. No hubo daños, no hubo heridos, pero la historia real está en lo que pudo haber pasado y en cómo la tripulación lo evitó. El 24 de julio de 2025, alrededor de las 9:50 de la mañana, un CV-22 Osprey de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se encontraba en un vuelo rutinario. El avión pertenecía al 353 Special Operations Wing y su misión era simple: trasladarse desde la base aérea de Misawa en el norte de Japón hacia su base en Yokota, cerca de Tokio. No era una misión de combate, no había urgencia ni peligro externo, solo un vuelo de rutina en una ruta conocida, pero el Osprey no es un avión común, es un tiltrotor, un aparato híbrido que despega como helicóptero con rotores verticales, luego gira sus hélices para volar como avión. Esa capacidad le da gran flexibilidad, pero también lo vuelve mecánicamente más complejo, y cuando una máquina compleja presenta una alarma, la respuesta no es esperar, es actuar. La aeronave estaba a media ruta sobre territorio japonés cuando la tripulación detectó un problema técnico. No se hizo público qué sistema falló. Lo que sí se confirmó es que el piloto solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Hanamaki, en la prefectura de Iwate. La decisión fue inmediata. El aeropuerto, un sitio civil con tráfico normal, recibió la solicitud sin que se alteraran las operaciones comerciales. El hecho terminó sin heridos, sin daños, sin explosiones, pero la tensión real está en el momento en que el piloto ve una luz de advertencia y sabe que cada segundo cuenta. En un avión normal, un piloto podría pensar en regresar a base. En un Osprey con sus sistemas interconectados, la prudencia exige aterrizar en el primer sitio seguro. La alarma en la cabina fuese el disparador, una luz en el panel, un mensaje en la pantalla o un indicador de sistema que dice algo no está bien. Y en la aviación militar, algo no está bien, no es una opción. En un CV-22 las posibles fallas más críticas suelen involucrar primero el sistema de transmisión y caja de engranajes. El Osprey usa una caja de engranajes compleja para transmitir potencia desde los motores a los rotores. Si ese sistema falla, el avión puede perder la capacidad de mantener los rotores sincronizados. Eso puede significar pérdida de control, vibraciones severas o incluso separación mecánica. En otras palabras, un desastre. Segundo, los hidráulicos. Los hidráulicos controlan los sistemas de vuelo como timones, alerones y el mecanismo de giro de los rotores. Si la hidráulica falla, el piloto pierde capacidad de maniobra o la aeronave se vuelve lenta para responder. En un avión que despega como helicóptero y vuela como avión, eso es especialmente peligroso. Tercero, los motores o el sistema de combustible. Un problema de motor puede reducir potencia, generar vibración o incluso causar incendio. En el Osprey, un motor afecta no solo la potencia, sino el balance y la estabilidad en transición de vuelo. Cuarto, aviónica y sistemas eléctricos. Si el sistema eléctrico falla, la cabina puede perder navegación, comunicaciones o incluso control de vuelo asistido. Sin esos sistemas, el piloto debe volar a mano, con menos información y más riesgo. No se divulgó cuál de estos fue el problema en el vuelo del 24 de julio, pero el hecho de que la tripulación eligiera un aterrizaje precautorio revela una verdad clave. En un Osprey, cualquier alarma técnica se toma como potencial emergencia grave. No se espera a que el problema empeore, se aterriza de inmediato. La tripulación no solo estaba volando una aeronave compleja, estaba volando sobre un país extranjero con espacio aéreo, controlado por autoridades civiles y con la responsabilidad de no poner en riesgo a personas en tierra. Por eso el piloto no tomó riesgos. En un segundo la misión cambió de llegar a casa a llegar a tierra sin perder la vida. La respuesta del piloto fue rápida y profesional. La cabina de un Osprey no es un lugar para improvisar. La tripulación tiene procedimientos claros y en emergencias esos procedimientos son su mejor herramienta. El primer paso es confirmar que la alarma es real.
En aviación una alarma falsa puede ocurrir, pero no se puede asumir que lo sea. El piloto debe verificar instrumentos, comparar lecturas y descartar un fallo de sensor. Todo esto ocurre en segundos. Después viene el checklist de emergencia. El piloto sigue un procedimiento escrito que reduce el error humano. En una aeronave militar la precisión es vital. Cada acción se realiza en orden. Si el piloto pierde la calma, el error es más probable. Por eso el entrenamiento se centra en repetir estos procedimientos hasta que se vuelvan automáticos. Mientras se ejecuta el checklist, el piloto comunica la situación a control de tráfico aéreo. El Osprey solicitó un aterrizaje de emergencia en Hanamaki. Ese proceso requiere claridad y rapidez. La tripulación debe informar su posición, su condición y su intención, y el controlador debe coordinar el espacio aéreo para que el avión pueda aterrizar sin interferencias. El Osprey no es un avión pequeño, su tamaño, su rotor y su necesidad de espacio para maniobrar lo convierten en un desafío para cualquier aeropuerto civil. La tripulación debe calcular velocidad, altura y configuración de aterrizaje con precisión. Una aproximación demasiado rápida o demasiado lenta puede causar problemas. Una mala configuración de rotor puede generar inestabilidad. El punto clave es que la tripulación tomó decisiones basadas en entrenamiento, no en miedo. La decisión de aterrizar en Hanamaki no fue emocional, fue la opción más segura. Y ese tipo de decisión es lo que salva vidas en aviación. Para entender por qué una alarma en un CV-22 Osprey se toma tan en serio, hay que comprender su diseño. Este no es un avión convencional, es un tiltrotor, una máquina híbrida que combina lo mejor de un helicóptero y un avión. Eso le da gran versatilidad, pero también una complejidad mecánica enorme. El CV-22 tiene 2 motores, pero su sistema de transmisión está diseñado para compartir potencia entre ambos. Esto significa que si un motor falla, el otro puede compensar, pero solo hasta cierto punto. Lo importante es que la potencia no se usa solo para mover una hélice, se transmite a los rotores que pueden girar y cambiar de posición para despegar verticalmente o para volar como un avión. En otras palabras, la transmisión debe funcionar perfectamente porque cualquier fallo puede afectar la capacidad de mantener los rotores sincronizados. Si la transmisión se rompe o se desajusta, el avión puede sufrir vibraciones fuertes, pérdida de control o en el peor de los casos un fallo catastrófico. Una analogía simple ayuda a entenderlo. Imagina un automóvil con 2 motores y una transmisión que debe cambiar de forma mientras el auto está en movimiento. Si la transmisión falla, el auto puede detenerse, perder el control o sufrir daños graves. En el Osprey, esa transmisión es aún más crítica porque controla no solo la potencia, sino también la estabilidad del vuelo. Los sistemas hidráulicos son otro punto clave. Los hidráulicos son como el sistema nervioso del avión. Controlan timones, alerones y, en el caso del Osprey, el mecanismo que permite girar los rotores. Si la hidráulica falla, el piloto pierde capacidad de maniobra. Y en un tiltrotor la maniobra no es solo virar o ascender, también es controlar la transición entre modo helicóptero y modo avión. Si el piloto pierde control en esa transición, el riesgo aumenta exponencialmente porque el avión puede volverse inestable y difícil de corregir. La aviónica es el cerebro del aparato, incluye navegación, comunicación, sistemas de control y monitoreo. Sin una aviónica confiable, el piloto pierde información crítica, se queda sin datos precisos de posición, velocidad o estado del avión. Eso obliga a volar casi a ciegas, lo que aumenta el riesgo. Por eso, cuando aparece una alarma en un Osprey, la respuesta estándar no es esperar a ver qué pasa, la respuesta es aterrizar de inmediato. En una máquina tan compleja, un problema pequeño puede convertirse en un problema grande en segundos, y en aviación el margen de error es mínimo. La prudencia y el protocolo son la diferencia entre un aterrizaje seguro y una tragedia. Hanamaki Airport está ubicado en la prefectura de Iwate, en una región con montañas y valles. La aproximación a un aeropuerto en un terreno así requiere precisión. El viento puede cambiar de dirección y las corrientes térmicas pueden afectar la estabilidad. Para un avión convencional esto ya es un reto. Para un Osprey con sus rotores y su modo de vuelo híbrido es aún más delicado. Además, Hanamaki es un aeropuerto civil.
Eso significa que el Osprey aterrizó en una pista que no está diseñada diariamente para aeronaves militares de gran tamaño. La tripulación tuvo que coordinarse con control civil mientras ejecutaba un procedimiento de emergencia. Y en Japón la densidad de población es alta, un error en la aproximación podría terminar en un área urbana. Por eso la tripulación no solo estaba cuidando su propia vida, sino también la seguridad de personas en tierra. El riesgo ambiental es invisible para el espectador, no se ve en la noticia, pero es real. Un viento inesperado, una ráfaga o una pérdida de control mínima podrían transformar una emergencia controlada en tragedia, y eso es lo que hace que este tipo de incidentes sean tan tensos. El Osprey aterrizó sin incidentes, no hubo heridos, no hubo daños. Las operaciones comerciales en Hanamaki continuaron con normalidad. Para quien solo leyó la noticia, puede parecer un final tranquilo, casi rutinario, pero la realidad es otra. Ese aterrizaje fue el resultado de decisiones correctas tomadas en segundos en una situación donde cualquier error habría sido fatal. En el momento en que la alarma se encendió, la tripulación tuvo que cambiar su mentalidad de vuelo de rutina a emergencia. No hubo tiempo para dudas. El piloto y el copiloto siguieron el procedimiento de emergencia, verificaron el estado del avión y comunicaron su situación a control de tráfico aéreo. En paralelo, los miembros de la tripulación prepararon la cabina y el sistema para un aterrizaje rápido. Todo esto ocurrió con una precisión casi mecánica, porque en emergencias la improvisación es el peor enemigo. La decisión de aterrizar en Hanamaki no fue una elección sentimental, sino una decisión táctica. Era el aeropuerto más cercano y seguro en ese momento, con pista suficiente y control civil capaz de coordinar la operación. El Osprey, con su tamaño y su configuración de tiltrotor, no es un avión que se acerque a cualquier pista sin planificación. La aproximación requirió velocidad adecuada, altura correcta y un control preciso de los rotores, especialmente si el avión aún tenía un sistema en duda. La tripulación ejecutó la maniobra con calma, manteniendo el avión estable y evitando movimientos bruscos. Cuando el Osprey tocó tierra, no hubo escenas de pánico, solo un aterrizaje limpio, sin dramas, pero con una tensión que solo los pilotos comprenden. El hecho de que el avión haya aterrizado sin problemas no significa que la situación no fuera grave, significa que la tripulación hizo su trabajo y lo hizo bien. Después, la aeronave fue asegurada y revisada por mantenimiento. La Fuerza Aérea de Estados Unidos, UU, describió el evento como un aterrizaje precautorio, realizado de acuerdo con las políticas de seguridad. La prioridad fue siempre la seguridad de la tripulación y de las personas en tierra. En un mundo donde la tecnología puede fallar en cualquier momento, la verdadera seguridad depende de la disciplina humana, y en este caso esa disciplina evitó lo que podría haber sido una tragedia. Después del aterrizaje, la aeronave fue asegurada y puesta bajo revisión inmediata. Los técnicos inspeccionaron los sistemas más críticos: transmisión, hidráulicos, motores y aviónica. Se revisaron registros de vuelo, se analizaron los datos del panel de advertencias y se realizaron pruebas en tierra para determinar el origen exacto del fallo. En este tipo de incidentes, la investigación interna puede durar semanas o incluso meses, porque cada componente debe verificarse con detalle. En el caso del 24 de julio de 2025 no se publicaron conclusiones específicas, pero el hecho de que la tripulación siguiera el procedimiento y aterrizara sin daños indica que los protocolos funcionaron como estaban diseñados. La lección principal es clara: en aviación militar la seguridad siempre se prioriza sobre la misión. Un vuelo rutinario puede convertirse en una emergencia en cuestión de segundos, y la diferencia entre una tragedia y un aterrizaje seguro no es la suerte, sino la preparación y la disciplina. La tripulación no solo enfrentó un problema técnico, también cargó con la responsabilidad de proteger a las personas en tierra, en un país extranjero, con un aeropuerto civil cerca de áreas pobladas. Esa carga psicológica es enorme. El público puede imaginar la presión
que siente un piloto en ese momento. Una alarma que no se puede ignorar, la responsabilidad de la vida de su equipo y la necesidad de evitar un desastre en tierra. Esa presión no se resuelve con instinto, sino con entrenamiento, procedimientos repetidos y trabajo en equipo. Y en este caso, ese entrenamiento fue lo que evitó lo que podría haber sido una tragedia. Este incidente terminó bien, pero no todos lo hacen. El CV-22 Osprey ya había tenido accidentes graves en Japón en años anteriores. Entonces la pregunta queda en el aire: ¿qué hubiera pasado si el piloto no hubiera aterrizado de inmediato? Si el problema se hubiera agravado en vuelo. La respuesta es simple. En aviación, la prudencia es la diferencia entre vida y muerte. Si te interesan estas historias reales de aviación, con análisis técnico y decisiones humanas bajo presión, suscríbete a Escuadrón Aéreo y comenta qué incidente quieres que analicemos después. ¿Crees que la tripulación tomó la mejor decisión?